Cuba es un paraíso tropical. Un paraíso lleno de sorpresas. Más allá de la ciudad, vive una isla misteriosa y salvaje, habitada por una multitud de especies animales que solo se encuentran allí. Cada una de estas extrañas criaturas es un ejemplo de cómo algunos triunfan frente a las adversidades. Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿Y cómo han sobrevivido? Cuba oculta muchos misterios que apenas se están empezando a desvelar. Es una historia que se remonta mucho en el tiempo, más allá de la época de los asentamientos humanos. Esta es una historia de fuerzas titánicas, de corrientes oceánicas, de fuertes tormentas y de una isla maravillosa. Cuba, la isla salvaje. La historia de Cuba es muy larga, desde 1492, cuando Colón arribó a sus costas, pasando por los tiempos del colonialismo español, al que tanto le debe la fisonomía de La Habana, hasta la época moderna de la Revolución, el comunismo y el mandato de Fidel Castro. Año tras año, millones de turistas visitan Cuba, atraídos por su música, sus puros y el tabaco en general. Pero más allá de los campos, las ciudades y las playas, hay una Cuba salvaje. Un mundo casi desconocido con una historia fascinante, mucho más larga, pero con la misma riqueza cromática. Podemos ver parte de esa historia, vivita y coleando, en las aguas tropicales que rodean la isla. Los arrecifes de coral están abarrotados de peces. Pueden presumir de ser los mejores del Caribe, y eso se lo deben en parte al pasado reciente de Cuba, ya que desde la Revolución de 1959, estos mares apenas han sufrido el flagelo de la pesca. El aspecto actual de este arrecife no dista mucho del que tenía hace miles de años, aunque ahora, como antes, sigue habiendo depredadores en busca de una oportunidad. El mayor depredador del lugar es el tiburón de arrecife del Caribe. La única esperanza de supervivencia para un pez enfermo es esconderse bien. Aunque los tiburones sienten la debilidad. Captan el olor de un pez enfermo o que está sangrando desde una gran distancia. Localizan a los peces por su olor y por las vibraciones que emiten. Lo único que puede hacer es esperar y ver cómo el tiburón peina el arrecife. Los tiburones están cada vez más cerca. Utilizan su sistema de orientación magnética para captar los espasmos musculares del pez enfermo. Cuando los tiburones se alteran, ningún pez está a salvo. Los mares que rodean Cuba son espectaculares, por su transparencia y por la superabundancia de vida. Sin embargo, ni los tiburones ni los peces coralinos son una exclusividad cubana, ya que los podemos encontrar por todo el Caribe. Si lo que queremos ver es fauna única y exclusivamente cubana, tenemos que salir del agua. Y para entender la naturaleza de Cuba, debemos remontarnos mucho en el tiempo. La historia natural de Cuba se remonta millones de años en el tiempo.
Durante la última era glacial, buena parte del agua del mundo estaba contenida en grandes plataformas de hielo, de modo que el nivel de los mares era inferior. Y Cuba era una isla más larga y más ancha. Lo que en la actualidad son mares de escasa profundidad, antaño eran suntuosos pantanos de agua dulce. Aquellos pantanos cubrían buena parte de Cuba, las Bahamas y las Islas Caimán, y debieron de ser el hogar de millones de mosquitos y de todo un abanico de criaturas. Incluida esta, la jutía conga. Estos grandes roedores siguen habitando la isla en la actualidad, así como los mosquitos. Suelen permanecer en los puntos más elevados para huir del agua. Y motivos no les faltan. Hay otra criatura que habita los pantanos: el cocodrilo cubano. Este cocodrilo puede alcanzar los 4 metros de largo y los 130 kilos de peso. Tiene fama de ser el cocodrilo más agresivo del mundo. El cocodrilo cubano evolucionó aquí hace 2 millones de años. Y lo hizo junto a la jutía. Puntualmente, las jutías deben echarse al agua en busca de comida. Y desde luego no son ni las mejores nadadoras de la isla ni las más elegantes. El revuelo que arman alerta a los cocodrilos. Ahora es cuestión de tiempo. ¿Llegará la jutía a la orilla antes de que el cocodrilo le dé alcance? El cocodrilo ha evolucionado para poder cazar jutías, y no solo en el agua. Puede que creamos que mientras come en lo alto del árbol no corre peligro. Sin embargo, a veces las apariencias engañan. Los cocodrilos tienen un olfato muy fino y captan el olor de una jutía que flota en el aire tropical. Nadan lentamente, río arriba, con las miras puestas en un árbol aislado que está a más de 1,5 kilómetros de distancia. La jutía está a 2 metros del agua, en lo alto de un árbol. Pero este cocodrilo sabe cómo alcanzar su objetivo. La jutía no tiene escapatoria. El cocodrilo tiene todo el tiempo del mundo para mejorar su marca como saltador de altura. Estos cocodrilos saltarines han evolucionado en Cuba, en los pantanos que durante la Edad de Hielo cubrían buena parte de la isla, aunque los pantanos no siempre han sido tan grandes. A medida que el nivel del mar fluctuaba, algunos humedales se transformaban en bosque seco. En la actualidad, el bosque seco ofrece refugio a la mayoría de aves cubanas, como la amazona de Cuba. Las aves se han ido afincando en Cuba a lo largo de millones de años.
Sin embargo, las colonizadoras más recientes son idénticas a sus tocayas del continente americano, como es el caso de Laura tiñosa. Otras aves que llegaron con anterioridad han evolucionado convirtiéndose en aves caribeñas que podemos encontrar en varias islas. Sin embargo, algunas aves no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Sus ancestros, en su mayoría pájaros de bosque, fueron pioneros en estas tierras. Eran viajeras de largo recorrido, que una vez alcanzaron la isla se instalaron definitivamente en sus bosques. Con el tiempo, aquellas aves habrían de convertirse en criaturas puramente cubanas, como el pájaro nacional, el tocororo. Generación tras generación, los pájaros se han ido adaptando a la isla y el proceso de evolución las ha adaptado a su entorno. Se encontraron con plantas y con animales nuevos de los que debían alimentarse y con un nuevo clima al que debían hacer frente. El clima influye mucho en los animales. Cuba tiene dos estaciones diferenciadas, una húmeda y una seca. Muchas aves han evolucionado para reproducirse con la llegada de las lluvias estivales. Las fuertes lluvias no solo estimulan a los pájaros. Este acontecimiento también desencadena un espectáculo natural que empieza bajo tierra. Los árboles crecen directamente de las piedras. Esto es un antiguo arrecife de coral expuesto por los fluctuantes niveles del mar. Estos cangrejos evolucionaron hace unos 4 millones de años. En realidad, son criaturas terrestres, aunque siguen respirando a través de branquias como sus ancestros marinos, de ahí que se deshidraten fácilmente. Coordinan su aparición con la elevada humedad que traen las lluvias. Los machos abandonan el bosque de suelo rocoso para cavar un refugio en suelo blando más cerca de la costa. Aquí esperan la llegada de las hembras. Hay cangrejos de tierra de distintos colores, desde el rojo oscuro al amarillo chillón, aunque todos pertenecen a la misma especie. Algunos machos se reproducen dentro de su refugio. Otros machos lo hacen junto a sus túneles, mientras repelen el avance de otros pretendientes. El abrazo del macho puede parecer delicado, aunque cuando se tienen pinzas la ternura tiene sus límites. Una vez transferido el esperma, los cangrejos se separan y tanto machos como hembras inician el camino de regreso al bosque. Mientras los cangrejos hembra esperan a que sus huevos se desarrollen, las amazonas de Cuba se reproducen. Las amazonas se emparejan de por vida y siempre regresan al mismo parche de bosque seco. Las necesidades de las parejas reproductoras son simples: un buen suministro de comida y un lugar donde poner sus huevos. Las amazonas no construyen sus propios nidos, dependen de este curioso árbol, la palma barrigona, y del trabajo del carpintero jabado. Aunque no todas las actividades de los carpinteros benefician a las amazonas. Y es que los carpinteros son saqueadores de nidos.
Este culebrón cubano se repite con cada estación húmeda desde hace millones de años. Y lo mismo ocurre con el de los cangrejos de tierra. Tras varias semanas, las hembras reaparecen llevando sus huevos maduros en un bolsillo. De nuevo, su número crece a medida que los cangrejos empiezan a abandonar las inmediaciones del bosque. Los cangrejos se dirigen al mar, su lugar de origen ancestral. Son tales las ansias que les entran por frezar que nada puede detener su migración. Los cangrejos escalan muros y cruzan caminos. Incluso atraviesan las instalaciones de los hoteles. Durante este viaje, que puede durar varios días, los cangrejos recorren hasta 10 kilómetros. Necesitan refugiarse a la sombra durante las horas más calurosas del día si no quieren morir deshidratados. Los árboles les proporcionan una protección natural. Aunque en la actualidad, los cangrejos también se benefician de los lujos que ofrecen los hoteles turísticos. Los cangrejos se arremolinan junto a las ventanas y se meten bajo las hojas de las contraventanas, huyendo del calor del suelo y del sol directo. Los cangrejos tampoco tienen inconveniente en compartir habitación con humanos, sobre todo si hay aire acondicionado por la noche. A la mañana siguiente, el enjambre aborda el último tramo de su recorrido. Cómo saben los cangrejos dónde está la costa y qué dirección deben seguir, continúa siendo un misterio. El último tramo es el más duro. Los escarpados pináculos del antiguo arrecife de coral son como montañas en miniatura para los cangrejos. Con la agradable temperatura de la mañana, los cangrejos por fin alcanzan su objetivo. Solo pueden frezar si el mar está tranquilo. De lo contrario, se arriesgarían a que las olas los barriesen de las rocas y los arrastrasen mar adentro. Recordemos que son cangrejos de tierra y que por tanto no sobrevivirían en el mar. A algunos les pone muy nerviosos la idea de adentrarse en este mundo extraño. Otros se zambullen sin más. Una vez en el agua, los cangrejos se sacuden de encima su preciosa carga. Este será su último contacto con su antiguo hogar. Los huevos eclosionan de inmediato y la próxima generación empieza su vida en el mar Caribe. El mar se convierte en una sopa de larvas de cangrejo y semejante homenaje no pasa desapercibido. Las lisas succionan los huevos, aunque esto no tiene un impacto real, ya que su número es sobrecogedor. Durante varias semanas, la infame bahía de Cochinos se inunda con miles de millones de crías de cangrejo. Con cada ola llegan más cangrejos a frezar. Todos los días, nuevos cangrejos dejan sus huevos en las aguas de Bahía de Cochinos. Una vez las hembras vacían sus bolsillos, inician el camino de regreso al bosque. Es en el camino de regreso que los cangrejos se enfrentan al mayor peligro. Hay millones de cangrejos en esta pequeña área de Cuba. Este espectáculo anual se repite desde hace siglos.
Años de evolución han programado el cerebro de los cangrejos para tal efecto. Los cangrejos saben cómo encontrar el mar y qué tienen que hacer para no morir por culpa del calor o por deshidratación, aunque la evolución no ha podido prepararlos para la vida moderna. No saben cómo enfrentarse al tráfico. Los taxis llenos de turistas dan a los cangrejos la oportunidad de escapar con vida. Aunque hay otros vehículos menos considerados. El instinto dicta a los cangrejos que la sombra ofrece protección. El resultado es una auténtica carnicería. Tras 4 millones de años de historia, nada ha podido prepararlos para enfrentarse a los camiones rusos. Los cangrejos muertos atraen a otros cangrejos en busca de un pica-pica rápido. Aunque para muchos vaya a ser el último. La tasa de mortalidad en carreteras es enorme y esto atrae a los buitres. Para ellos, esta es una época de abundancia. A pesar de lo que pueda parecer, la mayoría de los cangrejos sobreviven a este peligroso juego con la muerte, aunque a algunos les va de un pelo. Tanto los que resultan ilesos como los heridos se apresuran en busca de la seguridad del arcén y del bosque seco, más allá del mismo. No volverán a abandonar el bosque hasta la próxima estación húmeda. En el mismo bosque vive un pájaro cuyos ancestros debieron de llegar a Cuba casi al mismo tiempo que los cangrejos. El colibrí zunzuncito. Se trata del pájaro más pequeño del mundo. Mide 5 centímetros. Tiene el mismo tamaño que una libélula. El macho apenas pesa 1,5 gramos, la mitad de lo que pesa un penique. Sin embargo, a pesar de su tamaño, estos pájaros son muy agresivos y los machos defienden su territorio con su canto y con destellos iridiscentes. Cuando esto falla, los machos vuelan hasta los 90 metros de altura para dejarse caer en picado sobre sus enemigos. Los machos se pasan el día exhibiéndose y por tanto sufren un gran desgaste de energía. Cuando se lanzan en picado, alcanzan una velocidad de 40 metros por segundo. Baten sus alas 200 veces por segundo y su ritmo cardíaco, por increíble que parezca, es de 1000 latidos por minuto. Este despliegue de habilidades no solo ahuyenta a los intrusos, sino que además atrae a las hembras. Al igual que los machos, ellas también tienen grandes necesidades energéticas. Mientras incuban, reducen su temperatura corporal para así no tener que dejar sus huevos sin vigilar durante tanto tiempo. Estos pajarillos tan diminutos viven pendientes de su consumo energético. A menor temperatura corporal, menor necesidad de alimento, lo que permite a las hembras regresar al nido antes. El macho defiende su parche de bosque, no por el bien de la hembra, sino por el suyo propio. Y es que su territorio contiene su bien más preciado: flores.
Un macho puede libar hasta de 2000 flores distintas al día para obtener la cantidad de néctar que necesita para continuar con su enérgico estilo de vida. El colibrí zunzuncito es un especialista miniatura que se alimenta de pequeñas flores que los insectos suelen visitar. El motivo de esto es que los ancestros de estos colibríes no vivían solos en Cuba. Compartían la isla con otro colibrí. De hecho, en la actualidad sigue habiendo dos especies. La esmeralda zunzún es el doble de grande que el zunzuncito. Aún así, sigue siendo más pequeña que un carbonero. La esmeralda zunzún tampoco se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. Estas dos especies de colibrí han evolucionado en Cuba, alcanzando tamaños distintos, evitando así competir entre ellas. Al ser más grande, la esmeralda zunzún es más generalista y el tipo de flores de las que se alimenta es mayor. Entre ellas se encuentra esta flor tan curiosa, aunque en realidad no está pensada para los colibríes. Estas aves se limitan a saquear el néctar destinado a otras criaturas. Unas criaturas que solo aparecen al anochecer y solo durante las noches más oscuras. Estas criaturas huyen de la luz y solo se pueden grabar con cámaras con dispositivos de infrarrojos. Los murciélagos nectarívoros recorren distancias de hasta 80 kilómetros en busca de comida. De entrada detectan los árboles en flor gracias a su olfato y tras un primer acercamiento se limitan a seguir su sistema de ecolocalización. La forma de la flor devuelve un estrecho haz de ultrasonidos a los murciélagos, orientándolos hacia el néctar. Los murciélagos extraen el néctar en menos de un segundo. El néctar es una rica fuente de energía. Los murciélagos llenan sus estómagos rápidamente y regresan a su cueva. Los murciélagos nectarívoros no están solos, ya que hay más de 30 especies de murciélago en Cuba. Al igual que las aves, los distintos tipos de murciélago han ido llegando a lo largo de muchos millones de años. Muchos de los secretos relacionados con los murciélagos de Cuba han sido descubiertos por el profesor Gilberto Silva. Los estudia desde hace más de 50 años. Cuba está formada sobre todo por piedra caliza y está plagada de cuevas. La densidad de cuevas en Cuba es superior a la de cualquier otro lugar de la Tierra. Esta cueva en particular es el hogar de un murciélago bastante especial. Hace años, Gilberto estuvo a punto de morir tras entrar por primera vez en esta cámara dormitorio. Apenas había oxígeno y casi no se podía respirar. Uno de los grandes misterios de esta isla es cómo pueden vivir estos murciélagos en una cámara sin oxígeno. En la actualidad, Gilberto espera fuera a que los murciélagos se acerquen a él. Al igual que los murciélagos nectarívoros, estos también huyen de la luz. Gilberto los captura guiado por el ruido de sus alas. Solo cuando tiene a uno bien cogido enciende la luz. El murciélago mariposa también muestra una característica muy cubana. Es pequeño. De hecho, puede presumir de ser el murciélago más pequeño del mundo. Este minúsculo murciélago, como el diminuto zunzuncito, solo se encuentra en Cuba. Otras especies de murciélagos abarrotan cavernas más grandes. El calor corporal de cientos de miles de murciélagos hace que el termómetro alcance los 43 grados centígrados.
El suelo empapado en orina asegura la humedad en la cámara. Perfecto para un murciélago, pero un auténtico infierno para todo el que no sea un abnegado científico. Cuba es el hogar de millones de murciélagos, y con tantos murciélagos no es de extrañar que haya un depredador. La boa cubana. Estas serpientes tienen una técnica especial para atrapar a sus presas. En la más absoluta oscuridad, el amago de un aleteo las empuja a atacar. Ríos subterráneos formaron las cuevas donde ahora viven boas y murciélagos. A lo largo de millones de años, a medida que los niveles de tierra y mar fluctuaban, los ríos han ido abriendo nuevas vías. Se han ido creando nuevas cuevas y se han ido anegando las antiguas. Como resultado, hay cavernas llenas de agua repartidas a lo largo del calcáreo paisaje del bosque seco. Algunas están conectadas con el mar y contienen agua salada. En ellas, los peces de arrecife se pueden alimentar de fruta rodeados de bosque. Estas cavernas muestran su pasado a los buzos. Sus cámaras están decoradas con estalactitas y estalagmitas que solo se pudieron crear cuando las cuevas estaban llenas de aire. El agua es cristalina. Se ha ido filtrando a lo largo de su recorrido a través de la piedra caliza y la luz penetra hasta su interior. Sin embargo, más allá de los límites de la luz del sol, existe un mundo al que solo pueden acceder buzos especializados en inmersión en cuevas. Los buzos siempre exploran en equipo, ya que su trabajo es peligroso. Las cuevas son un laberinto de pasajes y cámaras. Este equipo cubano de inmersión en cuevas lleva muchos años explorando y trazando un mapa de este mundo en las tinieblas. Estos recovecos del submundo cubano tienen sus propios secretos. Los restos de un hombre que murió hace mucho tiempo. Aunque aquí también hay vida, a casi 500 metros bajo el nivel del agua y más allá del más estrecho de los pasajes. La forma de vida que se oculta en las entrañas de esta cueva ha evolucionado para poder vivir en perpetua oscuridad. La luz de la linterna del buzo podría ser la primera que jamás haya visto este pez. Y desde luego no le gusta. El nombre científico de este pez es lucifuga, el animal que huye de la luz. Un nombre muy apropiado.
Poco se sabe sobre estos singulares cavernícolas cubanos, ya que apenas reciben visitas. Se cree que han evolucionado a partir de peces que vivían en las profundidades submarinas. Aquel mundo tenebroso pudo preparar a sus ancestros para vivir en la oscuridad de las cavernas. Aquí fueron perdiendo progresivamente la vista y la pigmentación de su piel hasta convertirse en las misteriosas y fantasmagóricas criaturas del presente. A nadie debería sorprender el hecho de que un pez llegue a Cuba a nado. Sin embargo, hace 12 millones de años, una candidata menos obvia llegó por los mismos medios. Los antepasados de este lagarto, la iguana cubana, cruzaron el mar desde Centro o Suramérica, recorriendo una distancia de 200 kilómetros o más. Aunque no lo parezca, las iguanas son grandes nadadoras. Y encima, cuando se cansan, pueden inflar sus pechos y flotar como corchos mientras recuperan el aliento. A base de nadar, dejarse arrastrar por la corriente y viajar sobre improvisadas balsas de vegetación, unas cuantas iguanas alcanzaron las costas de Cuba. Habrían de convertirse en las fundadoras de una dinastía. Cuba debió de parecerles un paraíso, sin enemigos y con mucho espacio. Un paraíso sin contar las moscas, claro. Grandes moscas que se beben el fluido que segregan sus ojos acompañan a las iguanas. Como la mayoría de criaturas que pasan a convertirse en habitantes de una isla, con excepciones como el zunzuncito y la esmeralda zunzún, las iguanas se hicieron muy grandes. Un macho adulto puede medir 1,5 metros y puede pesar hasta 10 kilos. Las iguanas se agenciaron territorios de su nuevo hogar y los machos continúan rubricando su dominio con vigorosos asentimientos de cabeza. Cuando un intruso obvia su mensaje, optan por la intervención directa. A pesar de su aspecto feroz y de su impresionante tamaño, las iguanas cubanas son en su mayoría pacíficas vegetarianas. Las iguanas llegaron a Cuba antes que los cocodrilos y que muchas aves, murciélagos y peces. Sin embargo, otro tipo de lagarto colonizó la isla mucho antes que las iguanas. Llegaron hasta las orillas a bordo de balsas flotantes de vegetación hace tanto como 30 millones de años. Por aquel entonces, el nivel del mar estaba en pleno cambio y las cordilleras montañosas terminaron convertidas en islas. Y aisladas en distintas islas, las pequeñas lagartijas anolis ya existentes evolucionaron en nuevas especies. En la actualidad hay cerca de 55 especies distintas de estas criaturas sumamente territoriales. Algunas se han adaptado a la vida en el bosque de rocas. Otras viven entre las juncias y los pastos. Muchas se enfrentan por el espacio en montes y arbustos, aunque todas lucen una gran papada que ha evolucionado de distinto modo.
Incluso hay lagartos de esta familia en lo alto de elevadas palmeras, como es el caso de este lagarto azul. La historia de estos lagartos es como la de otros animales ancestrales que han evolucionado en distintas especies para llenar los distintos hábitats. A pesar de sus diferencias, la gran mayoría de estos lagartos tiene el mismo estilo de vida. Son rápidos cazadores de insectos. Aunque siempre hay excepciones. Este Anolis arborícola es un lento devorador de caracoles. Y es que cuando se comen caracoles, las prisas no tienen sentido. Por contrapartida, el lagarto está plagado de mosquitos. Estos lagartos han tenido 30 millones de años para diversificarse en un auténtico despliegue de especies que han sabido encontrar su particular nicho. Aunque ya había animales en Cuba antes de que los Anolis llegasen. Uno de estos antiguos habitantes cubanos se puede encontrar en los bosques que cubren estas escarpadas montañas calcáreas. El cortacubas es minúsculo. Solo hay 5 especies de cortacubas en el mundo, y todas se encuentran en islas del Caribe. Y de todas ellas, el cortacubas cubano es el que tiene el plumaje más colorido. Los cortacubas defienden una diminuta parcela de bosque. Son muy hogareños, en contadas ocasiones se aventuran fuera de su territorio y jamás abandonan la seguridad que les ofrece el bosque. Se alimentan de los insectos que se posan en las hojas, volando apenas unos metros con sus alas cortas y redondeadas. ¿Cómo puede ser que este pequeño amasijo de plumas haya volado más de 200 kilómetros para llegar a Cuba? A ver, es posible que el cortacubas no haya volado hasta Cuba, sino que Cuba haya viajado hasta el cortacubas. Hace millones de años, antes de que Panamá existiera, Cuba estaba mucho más cerca del continente. Por aquel entonces, el cortacubas pudo haber recorrido tranquilamente la corta distancia que separaba el continente americano de la isla. En las recónditas selvas cubanas viven otras criaturas, cubanas de toda la vida, cuyos ancestros llegaron antes que el cortacubas. Esta es una rana Eleuterodactylus. Es una de las 60 especies que se encuentran aquí. Como los lagartos Anolis, se han repartido Cuba. Algunas viven en el suelo del bosque, otras en las corrientes. Incluso hay Eleuterodactylus en lo alto de los árboles, viviendo entre las epífitas. El que los cortacubas hayan volado o no hasta Cuba, o el que estas ranitas hayan sobrevivido a un viaje tan largo a bordo de una balsa empujada por las corrientes, es hasta cierto punto discutible. Ahora bien, hay pruebas científicas que demuestran que estos batracios pioneros saltaron a bordo de la isla hace 70 millones de años. Estas pioneras tienen algo muy importante a su favor. Sus renacuajos no necesitan agua dulce. En menos de 20 días, el embrión pasa de ser un puñado de células a convertirse en un adulto en miniatura dentro de su esfera transparente. Esta sorprendente transformación ha permitido a estas ranas vivir lejos del agua. Estas ranitas emergen de sus huevos para colonizar Cuba, desde la copa de los árboles hasta el suelo forestal. Luis Díaz es la autoridad cubana en Eleuterodactylus. Él y sus colegas han descubierto varias especies nuevas en los últimos años. La más prodigiosa de estas ranitas fue descubierta en 1996. Vive entre las hojas caídas, en el suelo de la selva húmeda, y para encontrarla hay que levantar las hojas y moverlas bien. Esta criatura tiene una característica muy cubana. Es la más enana de una familia de ranas pequeñas. De hecho, es el animal de 4 patas más pequeño del mundo. Esta es una rana adulta.
Mide 1 centímetro de largo y cabe holgadamente en la uña de un dedo pulgar. Con este tamaño, las hembras solo pueden engendrar un huevo. Estas ranas han alcanzado los límites del miniaturismo. Sin embargo, la travesía de Cuba no se originó hace 70 millones de años con el abordaje de estas ranas. Su viaje ya había empezado antes. Si nos remontamos en el tiempo, Cuba no estaba en el Mar Caribe, sino en el Océano Pacífico. ¿Vivirían animales en Cuba mientras viajaba por el Océano Pacífico? Es posible que durante parte del trayecto la isla hubiese viajado bajo el agua. De modo que es en el mar donde hay que buscar un animal cuyos ancestros ya merodeasen por la rocosa línea costera de Cuba hace 80 millones de años. El mero gigante vive en cañones rocosos y en cuevas. En la actualidad se encuentra tanto en el Caribe como en el Pacífico, de modo que sus ancestros debieron de patrullar las aguas pacíficas de Cuba hace ya infinidad de años. Sale de noche y merodea por las planicies de arena del lecho marino. Tiene una afición epicúrea a la langosta, pero el apetito de un glotón. Este mero gigante pesa 200 kilos. Así que una langosta roja de 2 kilos no es más que un bocado. Un mero de este tamaño puede consumir muchas langostas en una sola noche. Todos los meros grandes son hembras, ya que los machos cambian de sexo al crecer. La boca de una hembra de 2 metros mide más de 50 centímetros de ancho. Espacio de sobra para otra langosta. Es posible que el primigenio mero gigante lleve millones de años viviendo en aguas cubanas, pero ¿es posible que también vivieran los ancestros de algún animal cubano terrestre? No estamos del todo seguros, pero es posible que sí lo hubiera hecho un ave. Los flamencos son resistentes aves voladoras y su estirpe es muy antigua. Hay fósiles de hace más de 50 millones de años. Los flamencos atávicos pudieron colonizar las fangosas costas de la antigua Cuba en un periodo en el que estuviera sobre el mar. En la actualidad, Cuba es el hogar de la mayor colonia de flamencos caribeños del mundo. Más de 100.000 pájaros. Anidan todos juntos en un recóndito lugar costeño. A pesar de necesitar la compañía de otros flamencos, siguen riñendo por el espacio. El rico y untuoso lodo beneficia mucho a los flamencos. Impide que los depredadores se acerquen a su colonia y les proporciona la materia prima que necesitan para construir sus nidos, aunque también aglutina las plumas de las aves nidificantes. Los flamencos nidificantes tienen una rutina diaria muy estricta. Se sientan durante las horas de mayor calor del día para proteger a sus huevos del sol tropical. Y cuando el día empieza a refrescar, se reúnen en grupos y vuelan hasta la fuente de agua dulce más cercana para beber y bañarse.
Esta imagen podría pertenecer a un pasado muy remoto. Es una rutina diaria que podrían haber estado repitiendo desde hace millones de años. Desde luego, si alguna vez hubo animales terrestres en Cuba hace más de 80 millones de años, perfectamente pudieron ser flamencos, aunque podríamos no llegar a saberlo nunca con total certeza. Aunque el título del animal más antiguo de Cuba no recaerá nunca en una criatura terrestre. Ese título solo puede ser para una criatura que hubiese visitado la Cuba primigenia cuando todavía estaba siendo forjada por las fuerzas de la Tierra, a 965 kilómetros de aquí, en el Océano Pacífico. Por aquel entonces, Cuba debía de ser una isla virgen, nueva, con escasa vegetación. Aunque su remota ubicación y la ausencia de animales terrestres en la misma pudieron haber facilitado la presencia de este factible primer habitante cubano al que le habría bastado con una playa arenosa. Cuba nació hace 100 millones de años. Pero seguramente entonces, como ahora, ya había tortugas, ya que el linaje de estos reptiles marinos es de lo más antiguo. Las tortugas hembras solo van a la costa para poner sus huevos. La tierra no es su mundo, y en ella se sienten patosas e incómodas. Su visita a tierra dura poco más de una hora. Después, la tortuga regresa a su mundo, el mar. Sin embargo, tras una visita así de breve, podría ocultarse el primer ser vivo de Cuba. La historia de la Cuba más salvaje se remonta a más de 100 millones de años. Por aquel entonces, mientras la isla se trasladaba del Pacífico al Caribe, muchas criaturas pudieron haber arribado a sus costas. En la actualidad, sus descendientes viven junto a otros iconos cubanos que nos resultan mucho más familiares. Aunque en realidad son estas criaturas únicas las que conforman la auténtica Cuba, la isla salvaje del Caribe.